Bienvenidos a Fitness Más. Hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo para aquellos que son amantes de los números y de las estadísticas. Es un programa sobre el peso del Mr. Olympia. ¿Cuánto pesa un Mr. Olympia? ¿O cuánto debería pesar y medir una persona para lograr ese título? Para eso hice una investigación, estuve una semana leyendo revistas, buscando en internet algunos datos. Hay varios websites donde podemos ver altura, talla, todo tipo de medidas de todos los culturistas, sobre todo de los Mr. Olympias. Y en un primer lugar me fui a Wikipedia. Muy fácil de hacerlo, arrancamos con Larry Scott en 1965, el primer Mr. Olympia. Te da los datos, edad, en fin, todos los datos, y te da la altura y el peso. Luego te dice cuál fue el sucesor. Vamos pasando así a Sergio Oliva, a Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, y hice una lista con todos los pesos y la altura. Para mi sorpresa, la mayoría estaban equivocados, no eran exactos y era muy fácil de darse cuenta porque si bien algunos eran imaginables, eran bastante aproximados, la gran mayoría estaban muy lejos. Entonces, seguí investigando, estuve leyendo un montón, empecé a averiguar websites donde ellos ponen alturas y pesos, y la verdad que me costó un poco de trabajo lograr un promedio, algo que se aproxime al peso que yo creo que es real. Para eso también trabajé con colaboración de mi amigo Padilla, que es un especialista en culturismo vintage, que me ayudó toda la primera parte, sobre todo hasta 1984, hasta Lee Haney. Él es un especialista en lo que es más antiguo, en lo que es vintage, y también hablé con gente que ha estado en contacto. Incluso yo tuve la oportunidad de poder hablar y tenerlos muy cerca para tener una idea aproximada de lo que podrían medir, sobre todo. Con la altura no hay demasiados problemas. Es difícil saber el peso, sobre todo porque recuerden, sobre todo para aquellos que no, la minoría que no son expertos o que no saben demasiado de cómo es el sistema de competición en el Mr. Olympia. El Mr. Olympia es una categoría abierta, sobre todo si consideramos la Open, digamos, que actualmente es más de 96 kilos, o Chu 212 libras. Eso es recién, medianamente nuevo. Antes, en un principio sí hubo dos, después se hacía un overall, ahora directamente se hacen separadas las categorías, no hay un overall, pero obviamente que se considera Mr. Olympia al ganador de la pesada o la Open. Esto viene a colación porque tuve que hablar con gente que pudo tener acceso, digamos, de alguna forma a una información un poco más detallada, como Padilla, que tiene libros como de Arthur Jones, quien midió y pesó algunos de ellos, pero tuve algunos problemas, por ejemplo, con la altura de Arnold. Si bien acá están los pesos, nada más, y los atletas, tuve algunos problemas sobre todo con el peso de Ronnie Coleman y con la altura de Arnold, porque me daban números muy dispares en todas las publicaciones que yo pude ver. Por ejemplo, en Arnold me daba entre 1,81 y 1,90 m. 1,90 m yo ya sabía que no podía medir, porque la mayoría de ustedes vieron Pumping Iron, y se ve claramente cuando compite con Lou Ferrigno, que sí realmente tiene 1,90 m, le saca casi media cabeza de estatura. Entonces, hablando con gente incluso que estuvo con él, muy allegada a él, que se pudo parar al lado, por ejemplo como mi amigo Gary Stridon, que le pregunté un par de veces. Gary mide 1,85 y me dijo, sí, obviamente que lo conoce, incluso vivían ahí cerca en el Golf, y entrenaban juntos. Me dijo que era un centímetro más bajo que él. Dice, es 1 centímetro más bajo que yo, o sea que estamos hablando de 1,84 m. Esa es la medida que puede sacar. Y con respecto a Ronnie Coleman, que finalmente lo dejamos en 125,
figuraba entre 118 y 135 kilos. 135 creo que es una exageración por la estructura y por la altura, si bien es un monstruo de la masa, de hecho es el Mr. Olympia más pesado de la historia. Hablando con gente que estuvo más viviendo la época y que lo venía siguiendo al Mr. Olympia desde que él lo ganó, pudimos ponernos de acuerdo que el peso debería estar alrededor de 125 kilos. Otro detalle a tener en cuenta, muy, muy importante, es que en los primeros años del Mr. Olympia, del culturismo en general, digamos hasta el año 2000 aproximadamente, siempre que teníamos una estadística sobre un competidor, siempre teníamos peso en competición, contest weight, que era obviamente el peso que tenía el día del torneo sobre el escenario ese atleta. Al ser una categoría abierta y al no pesarlos, como es por ejemplo en un National o en un Campeonato Mundial Sudamericano, Arnold Classic, que son por categorías, nunca podíamos tener la medida exacta porque no hay un número oficial. Tenemos que creer en lo que pueden comentar los amigos o el mismo culturista. A partir del año 2000 aproximadamente se empezó a usar, cuando se hacían las estadísticas en las revistas, decía peso, competición, por ejemplo, 100 kilos. Y después tenías abajo pre-competición o pre-contest weight, y siempre es entre 3 o 4 kilos más. Los que competimos, muchos de ustedes compiten, saben que el peso de competición el día del escenario con la puesta a punto, la deshidratación, es aproximadamente unos 3 o 4 kilos menos de lo que uno pesa cuando ya prácticamente está definido. Muchos se van a sorprender con esto, los que no tienen mucha experiencia, pero tal cual, es así. Incluso yo tuve algunas discusiones cuando estaba en la asociación y que pesaba a los atletas. Muchas veces me decían, no, yo no puedo pesar 77 si pesaba 83 u 82. Me pasó con un atleta de primerísimo nivel que pesó 77 kilos y teóricamente pesaba 81, 82. Claro, 3-4 días antes, con la puesta a punto y la deshidratación, perdemos alrededor de 3 kilos. Es otro detalle a tener en cuenta porque cuando vamos a los libros o a las revistas o a internet, puede ser que en vez de decir el peso en competición, como sucedía en los primeros años del culturismo, prácticamente hasta Lihane, podemos decir, se empezó a usar el término peso precompetición, que es justamente lo que le decía, el peso de una semana antes. Que no quiere decir que es un peso liso o con grasa fuera de forma. Es el culturista en muy, muy buena forma, pero sin la puesta a punto que da ese detalle extra para competir y obviamente para hacer la diferencia. Otra cosa curiosa que podemos, antes de explicar un poco la evolución de los pesos, que podemos ver, es que el único campeonato profesional en que se realizaba peso era el Ironman, el campeonato Ironman muy famoso, actualmente ya no se realiza más, que era el único que aparecía, los pesaban, pero era una formalidad, una tradición en la competencia. Pero en el penúltimo año que se hizo, ya había atletas que se pesaban con ropa, incluso uno que era un pro nuevo que competía, se subió con borcegos y con una mochila a la balanza, e incluso, fíjense el detalle, Dexter Jackson en uno de los Ironman, no recuerdo, creo que lo ganó, si no lo ganó estuvo ahí nomás, cuando tuvo que ir a pesarse, se borró, desapareció, no se quiso pesar. Por eso es todo un tema, el tema del peso de competición en los culturistas, porque muchas veces hay algunos, sobre todo los que son más bajos, no quieren que se sepa el peso real. Entonces, vamos aclarado un poco esto, vamos a ver una evolución, como desde Larry Scott, en 1965 compite con 95 kilos, después tenemos Sergio Oliva, 107, quiero aclarar que me figuraba 117 en algunos y 101 en otros, pero con Padilla dedujimos que 107 era su promedio de competición.
Arnold también, una gran diferencia de peso, 112 kilos, en su mejor momento, 112, 113 en 1973, luego en Pumping Iron, y ni hablar en Australia en 1980, no era el mismo Arnold ni el mismo peso de los 112 kilos en gran condición que tuvo en 1973. Después lo tenemos, empieza a bajar, lo tenemos a Franco Columbo con 88 kilos, pero ya más bajo. Frank Zane, un poco más alto, con menos peso, 85. Chris Dickerson, el Mr. Olympia más liviano de la historia, 83 kilos. Realmente un peso muy liviano. Hoy sería casi inimaginable que un atleta, por más buena forma que tenga y más allá de la estatura, que pueda lograr un título de Mr. Olympia con ni siquiera ni hablar en una Chu-1-Chu. No se podría parar jamás con Chopin o con Lewis, con Flex Lewis. Después Samir Bannout, ya un poco más grande, 92 kilos, sigue siendo un peso relativamente bajo. Lihane, ahí ya cambian los parámetros, un tipo de 1,80 m, 1,81 m, 110 kilos promedio en la competencia. No se olviden que muchos como Arnold, Lihane, Jay Cutler, Coleman, estuvieron por 4, 5, 6, 7 años compitiendo y puede haber una variación del peso. Lo tenemos después después de Lihane, lo tenemos a Dorian Shadon, y ahí ya cambia otra vez el concepto de la masa, empiezan los monstruos de la masa, como Dorian, que cambió los parámetros del culturismo, y ya con 1,77 m aproximadamente, ya competía con alrededor de 118 kilos. Tal vez un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de 118 kilos. Y ya viene el rey, Ronnie Coleman, 125 kilos en un promedio, en su mejor forma. Impresionante, el Mr. Olympia más pesado de la historia y el mejor, al menos en mi consideración. Cada uno tendrá su favorito. Hay muchos que le gusta más Arnold, otros Oliva, y hay fanáticos de Phil Heath. Yo creo que el 90% coincidimos que Ronnie Coleman es y será el mejor por muchos, muchos años más. Después lo tenemos a Jay Cutler, otro tipo muy grande, porque si bien competía con alrededor de 116 kilos, ya estamos hablando de 1,75 m, ni bajo ni alto, y van a ver que ya estamos cerca del promedio de que yo saqué. Después lo tenemos a Dexter Jackson, también podemos decir que es otro como Chris Dickerson, un Olympia de transición, por llamarlo de alguna forma, con 100 kilos de competición. No se olviden, porque muchos me dijeron, no, pero si Dexter Jackson pesa como 110 kilos, no. Dexter Jackson pasa a profesional ganando la Light Heavyweight, o sea que pesaba 90 kilos o menos. Que haya sumado 10 kilos de músculo en esa estructura es muchísimo, es casi increíble, pero jamás podría haber sumado 20 kilos a un físico extremadamente ya desarrollado y ya profesional y ganador de torneos profesionales. Después lo tenemos a Phil Heath y su reinado de varios años con un peso de 109 kilos, y luego su sucesor Shawn Rhoden, que prácticamente el mismo peso, un poquito más, 110 kilos, pero ya con 1,78 m, 3-4 centímetros más, para culminar con el actual Mr. Olympia, Brandon Curry, con 115 kilos, pero para aproximadamente 1,75 m. Cuando yo sumé todos los pesos y las alturas y logré un promedio, me salió que la altura promedio de todos los Mr. Olympia es 1,74 m y el peso en competición 104 kilos. O sea, que si usted tiene 1,74 m y compite con 104 kilos, tiene muchas chances de ser un Mr. Olympia. No, eso no es verdad. Otra cosa que quiero aclarar, que el culturismo no es tan matemático, no es una cuestión de peso, altura, y generalmente nos va a pasar
que vamos a ver estadísticas, por ejemplo, de un campeonato mundial. Estamos hablando nivel amateur, pero del máximo nivel amateur, que está lejos de un Mr. Olympia, o un Arnold Classic amateur, un Olympia amateur, y vamos a ver incluso hasta en sudamericanos, que podemos tener un atleta que pese 104 kilos y mida 1,74 m, pero que esté muy lejos del nivel de un Mr. Olympia. Es un detalle a tener muy en cuenta que un atleta con la misma altura, ya no hablamos de Mr. Olympia, de cualquier categoría o de cualquier nivel, un atleta con la misma altura y el mismo peso, incluso con el mismo porcentaje de grasa y la misma dureza muscular, uno puede ser campeón mundial, el otro puede ser campeón argentino y el otro campeón metropolitano, por decirlo de alguna forma. Como un detalle, ya como para ir terminando esta breve revisión sobre la altura y el peso de los Mr. Olympia, vamos a tener un detalle muy en cuenta, que a partir del año 1984 y con el advenimiento del reinado de Lee Haney, los promedios ya cambian, pero mucho, porque pasamos de una altura de 1,74, pasamos a partir de 1984 hasta el día de hoy, no es mucha la altura de diferencia, son 2 centímetros más, 1,76 m, pero pasamos de un promedio de 104 kilos en general a un promedio entre Haney y Brandon Curley de 112 kilos. O sea que el parámetro actual, digamos, de un Mr. Olympia debería ser alrededor, si tiene 1,76 m aproximadamente, debería pesar 112 kilos. Tal vez kilo más, kilo menos, pero es más o menos el promedio que debería tener para consagrarse el rey del culturismo mundial. Así que espero que le haya gustado. Próximamente voy a hacer un programa parecido. Voy a empezar a investigar, que hace mucho tiempo me tiene muy intrigado, si bien lo tengo más o menos en la memoria, no tengo los datos exactos, que es sobre la edad de un Mr. Olympia, y estoy muy seguro que acaba de haber una fecha que va a ser así, porque al principio los competidores, los ganadores y los competidores en general eran muy jóvenes, entre 23 y 28 años, para luego pasar a un promedio de edad que yo calculo, todavía no lo investigué, de alrededor de 35 a 40 años, incluso en el caso de John Roden después de los 40, y ni hablar de Dexter Jackson, que sigue compitiendo con 50 años. Así que espero que le hayan gustado. Es un programa un poco diferente. Próximamente el lunes tenemos un programa espectacular con el amigo Padilla, que va a ser también bastante diferente de lo que venimos hablando, no se lo pierdan. Y les quiero agradecer por estar en Fitness Más, por seguir el programa, gracias por suscribirse, cada vez somos más. Si quieren recibir notificaciones, denle a la campanita, y si les gustó el programa y conocen a alguien que les puede llegar a gustar, por favor, pueden compartirlo. Gracias por estar en Fitness Más y gracias por ser musculoso.